ver cómo, como he dicho antes, que unas cuantas familias se llevan ingentes cantidades de las ayudas europeas a la agricultura, como está ocurriendo hoy, ¿no? Imaginar una tierra repartida, como está ocurriendo en algún pueblo, en Marinaleda, algún otro, una tierra repartida, esa millonada que llega de Europa repartida entre los pueblos. Imaginar simplemente eso, la importancia que hubiera tenido. Y aunque sí es verdad que muchos hubieran salido de la agricultura porque una pequeña tenencia no era rentable, un pequeño agricultor, un pequeño empresario, hubiera tenido ya un know-how, que dicen los de empresa, ¿no? Un conocimiento básico de empresa que podía ser perfectamente aplicable, perfectamente aplicable a cualquier otro negocio, a cualquier otra industria. Y ahí tenemos el ejemplo de los catalanes perfectamente, ¿no? Ellos también eran agricultores cuando terminaron, o cuando ya de la explosión demográfica y otras razones, digamos, descubrieron que ya no, por la digamos que la pequeña entidad, que la pequeña tenencia de tierra no era rentable, pues dedicaron a sus hijos secundarios, los dedicaron a otro tipo de actividad económica y así han florecido a lo largo del tiempo. Por tanto, ahora que se habla de emprendimiento, con la reforma agraria, con el reparto de la tierra, se quería crear emprendedores, incluso emprendedores colectivos. Emprendedores colectivos. Una buena parte del republicanismo, naturalmente no esos banqueros a los que yo me estaba refiriendo antes, pero sí los federales, muy próximos a los anarquistas. Cuando hablaban del capitalismo, hablaban de capitalismo colectivo, hablaban de cooperativas, de la propiedad de todos. Ese capitalismo o socialismo que en su momento se llamó utópico y que, bueno, no parece hoy tan utópico. Ese acercamiento a la propiedad en colectivo, en cooperativa, de producción o de distribución o lo que sea, me parece que ya estaba en el germen, ya estaba en la idea de aquellos republicanos, bien es verdad, que los más cercanos a las clases populares. Eso en el aspecto, digamos, del reparto del capital físico. Otra de las propuestas era, pues, el trabajo tendría que ser regulado frente a... Voy a ir poniendo pequeños flash para no enrollarme mucho y me comprendáis con pequeñas cosas, ¿no? Frente a un mercado de trabajo que funcionaba, y no olvidéis nunca, estamos hablando de una economía agraria, una economía, ese mercado de trabajo que funcionaba del aperador que iba a la plaza del pueblo y decía tú y tú, los más pelotas, o los más que... Venga, veniros para acá. Sin contrato, sin regulación de ningún tipo, sin derecho. Los republicanos del primer momento, y no estoy hablando ya de la República, estoy hablando en su programa cotidiano, ¿no? De un mercado de trabajo regulado por las leyes, donde hubiera unos derechos, donde hubiera unos derechos sindicales, donde hubiera una negociación más o menos colectiva, etcétera, etcétera. En política fiscal la cosa estaba clara, ¿no? El que más tenga, que más pague. Y es verdad, ¿no? Ellos serían también partidarios del déficit cero. Hay toda su historia de las propuestas republicanas, digamos, no se podía gastar más de lo que se ingresaba por parte de las administraciones, ¿no? Y no se podía hacer por otra cosa porque sabían cómo funcionaba el fisco, ¿no? Sabía que endeudarse en un pueblo significaba que antes o después el señor se iba a quedar con las tierras del común. El ayuntamiento no podía pagar, el señor más o menos daba un dinero y se quedaba con las tierras que era de todos, ¿no? O por ejemplo, endeudarse era pues poner más impuestos y que lo pagaran los de siempre, mientras que los señores, como he dicho antes, o los señoritos no pagaban bastante menos. Por tanto, si hay algo de todas maneras que caracteriza a la propuesta republicana respecto a la contestación a esa oligarquización de los capitales, es su referencia al capital humano, o sea, a la educación. Eso se ha estudiado por activa y por pasiva. Nuestro amigo Jesús Ruiz Carnal sabe, de hecho, muchísimo, porque lo ha estudiado y su tesis doctoral versó sobre eso. No hay centro republicano, no hay, digamos, círculo o casino republicano en cualquier pueblo de Andalucía que no tuviera anexo una pequeña escuela
una pequeña escuela donde, pagado por la militancia, hubiera un maestro de escuela que le enseñara a los niños, los 30, 40, 50 niños que hubiera por el pueblo sin escolarizar, o los hijos de los republicanos, que le enseñara en una clase unitaria, que todavía no había ni grados, ni había una clase unitaria, le enseñara a leer y escribir. Era fundamental el capital humano, por lo que os he dicho antes, ¿no? Digamos que el capitalismo, tal como se concebía, necesitaba de la estupidez de la gente, de que la gente fuera engañada. Por tanto, era un capitalismo que necesitaba también del analfabetismo y del adoctrinamiento. Dicho esto, me parece muy cínico, dicho de paso, que se diga que la asignatura de educación para la ciudadanía adoctrina, y lo diga el señor obispo, ¿no? Una cosa realmente lamentable y cínica, ¿no? Por tanto, capital humano. Y, de hecho, cuando los republicanos tuvieron un poco de poder, allá por los años 1908, 7, 8, con aquella conjunción republicano-socialista de 1909, 1908, y tomaron ciertas parcelas de Brest, sobre todo en Málaga, que siempre fue mucho más, la más republicana posiblemente de las capitales andaluzas, entre otras cosas porque la propiedad en Málaga estuvo más repartida, frente a Sevilla, que era mucho más oligárquica. Allí se crearon decenas de escuelas en aquellos años, ¿no? Decenas de escuelas en Málaga en aquellos años, no sé exactamente el número, ¿no? En Sevilla también, en la época en la que los republicanos tuvieron cierta importancia antes de la República, en los años 4, 5, 6, 7, pues también se hicieron intentos de crear, se hicieron escuelas pagadas por el ayuntamiento, muy pocas, es verdad, muy pocas. Y después no digamos la República, ¿no? Como decía antes, Jesús eso lo ha estudiado. Simplemente los primeros días que los republicanos llegan al poder, el 12 de abril o el 14 de abril, mejor dicho, del 31, lo primero que hace son crear 100 escuelas. En barracones, en naves del ayuntamiento, es crear escuelas. Bien, por supuesto, escuelas laicas, el laicismo de los republicanos. Creo que hay en el programa 2 conferencias que va a hablar sobre el laicismo, por tanto yo no, o 3. Ya habéis escuchado quizá alguna y escucharéis más, por tanto yo no voy a decir mucho. Lo que sí os voy a decir simplemente es que los estudios económicos que se hacen sobre qué países son más corruptos y menos corruptos, pues la comparativa, ¿no? A nivel mundial, los países más corruptos son los de tradición católica. Donde hay más corrupción, por esta razón los de tradición católica, los musulmanes, después los protestantes y, por último, los estados laicos, aconfesionales, etcétera, etcétera. Lo dejo esto y ya dejo la... Y, finalmente, el reparto de ese capital social. Ese capital social que hemos dicho antes que estaba exclusivamente en manos de las familias, de los círculos próximos a la familia, de la amistad más próxima. Se me está ocurriendo en este momento que si nos damos un panorama por las grandes empresas, grandes entre comillas, ¿no? Medianas grandes empresas que había en Andalucía, los titulares que eran incluso sociedades anónimas, eran mentiras, no eran sociedades anónimas. No era el pueblo el que compraba acciones, eran los miembros de la familia, por ejemplo, no sé, aquí en Sevilla, los Pigman, ¿no? Sociedad anónima, eran toda la familia Pigman y los amigos de la familia Pigman. O sea, ese era el anonimato de una sociedad anónima que se supone que es para que la gente que tenga un cierto ahorro participe y engrandezca. No, era una empresa cerrada al núcleo familiar. Claro, una empresa cerrada al núcleo familiar difícilmente puede prosperar, y ahí está Pigman languideciendo. Esperemos que ahora que se ha reabierto siga para adelante. Por tanto, era ese capitalismo de vía estrecha, exclusivo, debido a que las relaciones, digamos que relaciones sociales que generan poder y que generan riqueza, estaban muy, muy enquistadas. No hace falta ser tampoco muy lince, ¿no? Démonos un paseo por la feria, ¿no? Démonos un paseo por las casetas de feria y con el gorila puesto ahí en la puerta, que no te dejan pasar, a ver qué tipo de relaciones tiene la gente en feria, y son todos núcleos cerrados, relaciones cerradas, donde se compra, se vende, se crean influencias, mientras que la gente, eso sí, no sé por qué va la gente a la feria, pasa para arriba y abajo mirando cómo montan a caballo. Nunca me lo he explicado. Y el republicanismo, pues lo que hace es abrir
en la historia, lo que hace es abrir esas relaciones tan cerradas, intentar abrir. Y crean, pues, los círculos republicanos y casinos, la sociabilidad de la ciudadanía abierta. Los casinos republicanos, los sindicatos también crearon sindicatos, hemos dicho que eran de clases medias, también crearon sindicatos de artesanos los republicanos, y cooperativas y ateneos, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, veis cómo es una contestación a este capitalismo oligárquico, es una contestación ciudadana, abierta a todo el mundo. Y sin embargo, como podéis imaginar, y sin embargo, a pesar de que la idea estaba clara, pues digamos que fracasaron, que pudieron hacer más bien poco. El enemigo era realmente potentísimo, pero también ellos tenían una debilidad intrínseca, que les impedía o que les debilitaba un poco su acción política, ¿no? La primera de las debilidades que tenían era su número, su número, era una cuestión numérica. Hemos dicho, Andalucía es una sociedad muy desigual, polarizada, una pequeña minoría, ¿no? Una pequeña minoría y una inmensa mayoría de gente sin nada, jornaleros y tal, y en medio una pequeña porción que podemos fijar en un 20-25% de los ciudadanos que eran estas clases medias, ¿no? Por tanto, numéricamente eran muy pocos, muy pocos. Si nos vamos al reparto de la tierra, pues familias en Andalucía que tuvieran la tierra para, digamos, un predio, digamos, suficientemente importante para vivir de su trabajo sin tener que trabajar digamos, como jornalero, pues podían estar en torno al 20% de gente que tuviera entre 10 y 100 hectáreas. Seguimos hablando del capitalismo agrario, ¿verdad? Hoy esto no sería un poco pero estamos hablando todavía de esa época, ¿no? Eran muy poca gente. Y si hay muy poca gente, pues realmente era, digamos, poco influyentes. Pero no era esa la única causa de su debilidad. También otra circunstancia es una ruptura interior. Hemos dicho antes, republicanos hay de muchos tipos, ¿no? Desde el banquero hasta el obrero especializado. Sin embargo, eso la verdad a mediados del XIX, a medida que fue avanzando el siglo XIX y ya dentro del siglo XX, dentro de las filas sociológicas republicanas se fueron rompiendo, fracturando esas relaciones, ¿no? La relación, por ejemplo, entre el campesino y el jornalero se fueron rompiendo. La relación entre el pequeño fabricante y el artesano, que eran prácticamente un pequeño fabricante con 3 o 4 empleados, artesanos, la diferencia social entre el fabricante y el artesano no había ninguna. Y sin embargo, por razones que no vienen al caso, y si quieres un poco por la competencia de un capitalismo industrial que va acabando con la industria y obliga a esos pequeños fabricantes a explotar más a sus artesanos o a invertir para cambiar un poco la empresa y sustituir una mano de obra por máquina, esas relaciones de camaradería que había en el seno del magma republicano se fueron rompiendo, ¿no? En el terreno agrario, pues lo ha estudiado González de Molina y otras, como en la Andalucía oriental, pues las buenas relaciones que había entre el pequeño propietario, el pequeño arrendatario y el jornalero, cuya diferencia de clase era mínima, pues a partir del principio del siglo XX se fueron, digamos, resquebrajando, se fueron rompiendo hasta hacerse realmente haber entre ellos una confrontación importante, que es como se demostró desgraciadamente en la República y después en la Guerra Civil. Así que una ruptura dentro del gran bloque social que representaba a los republicanos, y también hay que decir que, bueno, los republicanos o las clases medias y las clases profesionales y la pequeña burguesía también fueron víctimas del influjo del clientelismo. O sea que los señores, no voy a poner apellido porque, en fin, la oligarquía sevillana, la oligarquía gaditana, a la hora de preservar su poder, echaba, digamos, sus redes clientelares no solamente a otros como ellos, sino, como he dicho antes, sino también a gente de los niveles inferiores. Aquel que pedía un trabajo, ¿suena esto? Aquel que pedía un trabajo, aquel que pedía un favor, que le colocaran a mi hijo, querían promocionar el empleo, muchos iban al señor a
a pedir un favor y, por supuesto, quedaba preso de su influencia, ¿no? Estoy mirando a Manolo Bueno, que está estudiando ahora el barco de los Ibarra, ¿verdad? La tragedia de gente que está presa allí y le escribían a su familia, ¿no? Habla con don Manuel, habla con don Miguel, no era que me saque de aquí. Incluso republicanos a los que iban a fusilar 48, 24 horas después, todavía se agarraban, ¿no? Pedían perdón por haber, digamos, por haber osado enfrentarse al poder vertical de los señores, ¿no? Y le pedían a su familia que hablaran que le pidieran perdón al Señor para que lo sacara de aquella mazmorra del barco anclado en el puerto de Sevilla, inútilmente, por supuesto. Así que, sometidos al clientelismo y también un mal, ¿no? El mal del fraccionalismo y del personalismo. Cuando la tarta es pequeña, cuando una tarta es pequeña y muchos los aspirantes, pasa también hoy en política, ¿no? Pues surgen las fracciones, ¿no? Acabamos de tener el Congreso del PSOE, ¿no? El Congreso del PSOE y digamos, el debate que han tenido por a ver quién se queda, quién se va, quién está en las listas, quién no está en las listas, etcétera, etcétera, ¿no? La tarta mengua, los comensales son muchos y, por tanto, hay que fraccionar como sea el producto para... Y eso le pasó a los republicanismos, ¿no? Ese fraccionalismo teñido también de localismo, teñido de localismo. Desgraciadamente, el problema del republicanismo en andaluz también era el hecho de que era un fenómeno local. Cuando digo local, digo de la ciudad y del pueblo también. No les interesaba, o le interesaba muy poco lo que ocurriera en el pueblo de al lado. Querían resolver su contencioso con el señor del pueblo, con el cacique del pueblo, porque su problema era un problema de la agricultura y del término del pueblo. Y, por tanto, padecían el mismo problema que padecían los partidos conservadores, el liberal y el conservador. Tenían al cacique en el pueblo y tenían el hombre político que los representaba en Madrid. Y a los republicanos les pasaba igual, no supieron, digamos, tener otra alternativa más que esa dualidad, ¿no? Intentar luchar contra el cacique del pueblo y tener un contacto en Madrid que era un republicano llamado Pimargal o Salmerón o Castelar o Lerroux o Azaña o Martínez Barrio o quien fuera, que lo representara en Madrid, pero su problemática era en el pueblo. Otra cosa hubiera sido, sí, quizá hubiera sido, sí, como intentaron los años 4 y 5 del siglo XX, hubieran intentado crear lo que ya es, o 6 o 7, mejor dicho, no 5 o 6, 6, 7, 8, hacer lo que hicieron los catalanes, ¿no? Una mancomunidad. Unirse unos republicanos a otros, crear una federación, un republicanismo andaluz para, bueno, de alguna manera tomar fuerza entre todos contra cada uno de los caciques en particular y contra el conjunto de los caciques y señores en general, ¿no? Y no lo hicieron. Se reunieron en Córdoba, se reunieron en Sevilla, hicieron un estatuto, pero ¿qué pasó? Pues pasó que, igual que pasa hoy, que el de Málaga no puede ver al Sevilla, el de Sevilla no puede ver de Huelva no puede ver de Cádiz, etcétera, etcétera. Por tanto, también el fraccionalismo, el localismo, el personalismo de los dirigentes, pues también de alguna manera, también, digamos, puede ponerse en el deber, en el debe de los republicanos de entonces. Cuando llega la Segunda República, todo eso que está, esas ideas, se ponen en marcha: sufragio universal, reforma agraria, escolarización masiva, regulación de los mercados de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello que proponía la República eran algo más que reformas. Los de Madrid se creían que eran meras reformas. Esas reformas eran, digamos, leyes y mecanismos para acabar debajo de la línea de flotación de ese capitalismo andaluz oligárquico que venía casi de la Edad Media. Hubiéramos sido otros distintos realmente, ¿no? ¿Y aquello por qué fracasó lo de la República? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Hemos contado las debilidades del republicanismo, hemos hablado de la importancia del clientelismo de los señores. También hay que hablar quizá de la dejadez, posiblemente, de los republicanos que mandaban en Madrid, que consideraban a Andalucía como una especie de norte de África y no se dieron cuenta de la importancia decisiva
que el poder local, que el poder de los no estados, que el poder de los señores tenían todavía en el sur de España. Hay un republicano, Pascual Carrión, que aclamaba desde el año 19, ¿no? Hay que reconquistar, ¿no? Reconquistar Andalucía. Hay que llevar el ejército republicano, el ejército constitucional, hay que llevarlo a Andalucía para acabar con estos, entre comillas, señores feudales, con estos, digamos, dueños de los nuevos señoríos, de los antiguos y de los nuevos señoríos en que realmente estaba repartido la comunidad andaluza. Cuando, voy a ir terminando, cuando Franco se alza, en la Andalucía occidental, después vendrá la oriental más tarde, pues ya podéis imaginar quién eran los reprimidos, ¿no? Los primeros reprimidos, ¿quién podían ser? Pues todos aquellos que habían osado plantear un esquema diferente a los valores institucionales del viejo capitalismo, para crear otra cosa nueva, ¿no? Los alcaldes, en primer lugar, los maestros, lógicamente, los médicos que atendían las necesidades de la gente, los sindicatos, los partidos, todo aquello que intentaban homogeneizar, relacionar horizontalmente a la población y no verticalmente a la población. Todos aquellos que tenían un tufillo de horizontalidad fueron salvajemente reprimidos. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que queda de aquel capitalismo viejo todavía hoy? ¿Y qué queda por hacer de la vieja utopía republicana? Muchas cosas, ¿no? Simplemente yo creo que, y ahora podéis, me pasó un poco con el tiempo, que hay un tiempo para el diálogo. Yo creo que cuando hablamos hoy de democracia real, estamos diciendo eso. Cuando estamos hablando hoy de democracia real ya, lo que, digamos, de alguna manera no se dice democracia real ya republicana, pero todos esos valores de ciudadanía, de participación, de igualitarismo, de acabar con las desigualdades, digamos, de movilidad social, de la que no hemos hablado, de movilidad social, de no creer en trampas de pobreza, de tal manera que el que nace pobre queda pobre. Todo eso es lo que quiere decir, era la vieja utopía republicana y es lo que quiere decir hoy democracia real ya. Muchas gracias. Yo creo que este argumento es aplicable a la Segunda República y a todos los intentos pseudodemocráticos que ha habido algunas veces en este país, que es lo mismo. ¿Qué nos ofrece el Partido Socialista? Corrupción y más corrupción. Y por supuesto, nada de atender las necesidades, pues no van al pueblo. Incluso el Partido Comunista, y con eso ya acabo, sí. Creíamos, yo militaba entonces el Partido Comunista, cuando murió Franco, creíamos que se iba a cumplir alguna consigna que acertadamente dijo Carrillo. ¿Y cuál era? Pues que íbamos al Parlamento, pero sin olvidar la calle. El Partido Comunista olvidó la calle, los sindicatos no digamos, y me callo. Piguet Margal, cuando llega a la República, dice, no, los españoles nos han levantado todos republicanos, o sea, el rey se va y llega a la República y a partir de ahí todo el que quiera hacer política ya de facto es republicano. Y ahí, antes he hablado de alcaldes, ¿no? Y hay alcaldes de pueblo que eran los terratenientes de siempre, por ejemplo el alcalde de Córdoba, que era el mayor terrateniente del término, que pues pasó los 6 años del sexenio revolucionario, incluida la República, como alcalde. Quiero decir que la revolución cívica o real o ciudadana que la República perseguía, y en parte de perseguir esa democracia real, pues como tú estás diciendo, no se hace desde arriba, ¿eh? El cambiarse de chaqueta, como vulgarmente se dice, es lo más fácil del mundo, ¿no? Presumir de comunista, de socialista, de republicano, de progresista, de ponerse la etiqueta y ponerse el pin, pues eso lo hace cualquiera. El problema está en los valores, y yo en mi conferencia he hablado de valores, ¿no? De valores cívicos, de valores que tenían los utópicos republicanos. Otra cosa, también he hablado de debilidad de esos republicanos y también he hablado del fraccionalismo y del personalismo de sus dirigentes, ¿no? ¿Por qué quería decir? Estamos condenados en Andalucía a estar siempre a la cola, porque actualmente la tasa de paro es 31%, a veces estamos a la cabeza. Ha habido coyuntura dentro de la historia de Andalucía, ¿no? Donde Andalucía se ha podido liberar de ese, digamos, de ese maldito destino que tiene, ¿no?
Por ejemplo, en el siglo XIX, se sabrá perfectamente que Andalucía, desde el punto de vista siderúrgico, era la región de España que más hierro producía, ¿no? Los altos hornos estaban precisamente en Marbella, en el Pedroso, aquí en la provincia de Sevilla, ¿no? Pero después se vino eso se vino abajo, ¿no? Y ahora las provincias del norte, Asturias, Vizcaya, etcétera, cogieron precisamente eso. Y entonces, con la Unión Europea hemos recibido una cantidad de miles de millones impresionantes, y seguimos a la cola, y encima los políticos tienen la osadía de decir que hemos avanzado, pero han avanzado más las otras regiones también. Por lo tanto, ¿no? Dentro de la Unión Europea, claro que hemos ganado posiciones. ¿Por qué? Porque han entrado países más pobres que nosotros todavía. Esa es la explicación. Resumir en 30 segundos una explicación a lo que usted está diciendo, pues es complicado, ¿no? Es complicado, pero de alguna manera se refiere usted a la siderurgia del siglo XIX, aquello eran, digamos, que pequeñas muestras de casi nada, ¿eh? La oligarquía malagueña, que no tenía tierras, porque Málaga era una ciudad, era una monarquía que había vivido del contrabando con Gibraltar, los Larios, por ejemplo, los Heredias, gente que ni siquiera era andaluza y por tanto difícilmente va a tener un compromiso con la región, venían de Logroño, ¿no? Que habían enriquecido con el contrabando y con el tráfico de pasas y de vino, al no tener tierra como en el Valle de Guadalquivir, porque es una zona montañosa. Tampoco hay la iglesia, que no es tonta, como sabéis, ¿no? Son 1000 años, una empresa de 1000 años, de 2000 años de antigüedad. Tampoco la iglesia tenía grandes patrimonios para desamortizar. El dinero que tenían lo invirtieron en industria. Pero no tenían una gran vocación ni minera, ni industrial, ni nada de eso, ¿no? Esas eran algunas de las razones. Y por tanto que eran, digamos, episodios aislados, enclaves, igual que Río Tinto era un enclave, igual que la petroquímica de Huelva un enclave, pero no hay un tejido industrial. Los catalanes es una región industrial no porque tenga una industria, una siderurgia, ni siquiera el País Vasco, sino porque tiene una playa de industrias que forman tejidos marshallianos, y eso ya habría que explicarlo por otros sitios, que, digamos, comparten unos compromisos entre empresas, se colaboran las unas con las otras, hay una formación profesional de gente que son otras circunstancias, y no voy a meterme en eso. Me interesa mucho más lo que dice usted respecto a qué puede ocurrir, ¿no? Que mientras no cambiemos de interlocutores, mientras la Junta de Andalucía, compre el silencio de los que menos tienen, porque es verdad que la gente de los pueblos, con aquello del PER y con aquello de algún tipo de cosas, ha mejorado sus condiciones de vida. Pero los interlocutores principales de los que nos gobiernan desde hace 30 años han sido los mismos señores de siempre, o sea, la gran capital de siempre. Por aquí cerca, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta es que el gobierno andaluz pues cambie de interlocutores económicos. Ahí está la economía social, ahí están las cooperativas, ahí están los pequeños empresarios. Por supuesto, también hay que educar a los pequeños empresarios, porque si el pequeño empresario se le va a dar una ayuda para decir que va a contratar y lo que hace es quedarse con el dinero y no contratar a nadie, esa pequeña burguesía, ese emprendedor no lo queremos tampoco, ¿verdad? Ese que está mamando del mismo fraude que hemos denunciado anteriormente. Hace falta una revolución moral, cívica, ¿no? Y hace falta realmente aplicar mano dura, que es el defraudador, del que roba aceitunas, o del ERE, que es el moderno que roba aceitunas, o el que, por ejemplo, la señora y otras tantas, ¿no? Que se están llevando calentito el dinero de la PAC por los fondos. Y el problema es, me estoy extendiendo, pero yo creo que me está usted poniendo en un brete, el problema es que los fondos se acaban. El problema es que en el momento actual del capitalismo europeo y mundial, todo el dinero va a ir para los bancos. Los bancos son insaciables. El agujero tan brutal que tienen los bancos españoles y europeos están haciendo que el bienestar de los ciudadanos se vaya yendo por la alcantarilla para pagar la deuda que los bancos tienen con otros bancos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los recortes en cohesión social de los que en Andalucía somos partícipes, pues se van a ir reduciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué representa las ayudas sociales del Fondo Social Europeo respecto a Andalucía? Por lo mejor un 15, un 20% del PIB, aproximadamente. No es mucho, pero si nos lo quitan se va a ver un numerito por aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema, entre otras cosas, es que no hemos cambiado la base. Si
Creemos el señor Marx y creemos que, bueno, al fin y al cabo son las relaciones sociales de producción lo que define el capitalismo. Hemos pasado de un capitalismo agrario donde el 70% de la gente era jornalera a otro capitalismo de servicio con bajísimos valores añadidos, con bajísima productividad y también construcción, donde el 70% de la gente es nuevos jornaleros que trabajan en la construcción, en la hostelería, en los restaurantes, en la telepizza, etcétera, etcétera. Mientras no cambiemos, hemos cambiado, digamos, y lo mismo, ¿no? Antes la precariedad laboral en el latifundio, digamos, ofrecer poco capital, poca tierra, para que hubiera mucha gente sobrante, parada o subempleada, para que resultara barato, y hemos pasado a otro capitalismo de los años 60 para acá, donde es lo mismo con el 30% de paro, ya no solo para la tierra, sino ahora para los chiringuitos, para los bares, para no sé cuánto, para no sé qué, y evidentemente ahí no hay manera de que el PIB ni que crezcamos, ¿no? Aparte del PIB que suponen los salarios, a lo mejor el 50 o 50% del PIB de una región son salarios. Si los salarios que se pagan son escasísimos, son bajos y el trabajo es precario, nunca podemos estar a la altura de otras regiones europeas. Hay regiones europeas, objetivo 1, o sea, de esos objetivos 1, esos objetivos, esas prestaciones que se da a Europa a las regiones más pobres para que crezcan, que han mejorado en los últimos 30 años más que Andalucía. ¿Por qué aquí no? Porque tenemos todavía la reminiscencia de aquel viejo capitalismo oligárquico que no somos capaces de vencer. Por mucho que hablamos de emprendimiento, por mucho que son palabras que se las lleva al viento. Hace falta, por tanto, una revolución moral, hace falta una revolución política, quizá haga falta empoderarse más como región frente al capitalismo español, ¿no? Que no nos dejemos comprar con subsidios y con taparnos la boca con subsidios para que estemos calladitos y no metamos demasiado la pata, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por delante, nos queda todo por hacer, vamos. Sí, sufragio universal lo hubo, lo quitaron y se echa de menos que se supone. Yo he sido miembro de esta casa y también he tenido responsabilidades administrativas como decano muchos años, ¿no? Y se supone que lo que se le echa en falta es un mayor compromiso de esta universidad con el desarrollo general, ¿no? Pero no acaba la universidad de quitarse ese caminito que era aristocratizante, ¿no? Que tiene, ¿no? Y por tanto todo lo que eso conlleva, entre ellos un sufragio que a la hora de elegir rector pues se circunscribe. Ya tuve mi pelea con el rector cuando eso se hizo. Un sufragio que se remita a un claustro de 300 y pico de personas, donde los votos están previamente contados y ahí donde no hay posible votación, porque sí hay posible votación, pero todos están contados ya y todos están amañados porque, digamos, hay favores que se deben, hay dinero que van a los departamentos, hay dinero que van a los grupos de investigación, hay plazas que se sacan, etcétera, etcétera, porque igual que los caciques y el clientelismo de toda la vida. El clientelismo no es un problema de los caciques solo del 19. El clientelismo es un problema de los partidos políticos, de cualquier partido político, de cualquier partido, y también de la universidad y de la empresa y de la Cámara de Comercio o de los sindicatos. Vayan ustedes a la Cámara de Comercio y miren ustedes quién están contratados allí, ¿no? Pues porque son los hijos, las hijas, los parientes de los dirigentes de la Cámara de Comercio. Y si vamos a los sindicatos, pues es eso, el meritoriaje, el valor del conocimiento no se aprecia suficientemente. Otras sociedades a las que criticamos mucho, por ejemplo, Estados Unidos, ese valor del conocimiento sí se aprecia, el mérito personal. Aquí lo que se aprecia es eso, el capital social relacional. ¿Tú de quién eres? Como decía los Shankly, ¿tú de quién eres? ¿Tú qué me traes? ¿Tú abogado que llega a un bufete? ¿Tú a quién me traes a mí? ¿Tú de qué familiares? ¿Qué negocios me vas a traer tú en el futuro? Claro, una sociedad que está basada en la relación familiar, parental, amistosa y no en el mérito, no puede prosperar nunca. Si no son los mejores los que se mueven, los que ascienden, los que llegan a los mejores sitios y son simplemente los familiares de los que ya están, pues es una sociedad que muertecina. ¿Y qué pasa? Un segundo, perdone. ¿Qué pasa? Que los que valen tienen que emigrar, como ya está ocurriendo. ¿Qué ha supuesto los últimos 30 años el socialismo en Andalucía, que es la comunidad donde
teoría hemos tenido la posibilidad de hacer grandes proyectos, grandes cosas, grandes avances. Segunda, dónde está el republicanismo del Partido Comunista y de los socialistas. Y la otra es cómo se permite todavía en estos partidos que haya burócratas durante 40 años en los cargos, siguen en los cargos y no abandonan los cargos, y sus bases y sus militantes están idiotizados, o están manipulados, o están totalmente comprados, o están aborregados. No sé cómo evaluar. Hombre, lo de los partidos yo no le puedo contestar, ¿no? Pero yo creo que lo que he dicho se puede aplicar a lo que usted está diciendo, ¿no? Digamos, las relaciones clientelares, el dos de ese, tú me debes, yo te debo, ponte al lado mía, ponte a mi sombra, que si yo llego tú vienes detrás. Eso es para todo, incluso los partidos, ¿no? En cuanto a lo que ha supuesto los 30 años de socialismo en Andalucía, pues nada que se parezca lo que yo voy a decir a que estoy diciendo que haga falta un cambio y menos un cambio a la derecha, por supuesto, ¿no? Porque esto de aquí, esta gente de ahora esta otra pregunta como tuya, otra 3 horas de debate, ¿no? Pero estos del ERE son como los antiguos rateros de aceituna, son unos pobrecitos. Los que se lo van a llevar calentitos van a ser los que vienen después. Porque hay que distinguir una cosa es la corruptela y otra cosa es la ley. Hay gente, los grupos de presión, los grandes grupos de presión, como el señor Arias Cañete, hijo de ganadero y esposo de ganadera de los Domecq, ese con la PAC se lo va a llevar caliente, y no porque sea un fraude, se lo va a llevar porque es legal, porque hacen las leyes para que llevárselo bien caliente. Mientras estos pobrecitos de los que se llaman los dojeres, pues sí, son fraude, la gente se escandaliza mucho con ellos y no hay que exculparlo, pero no dejan de ser más que pequeñas minucias, que por supuesto son condenables y por supuesto se merecen lo que les va a ocurrir, parece que les va a ocurrir, aunque desgraciadamente lo que venga después tengo la sensación de que va a ser mucho peor, ¿no? Hoy todos los niños van a la escuela, hay más universitarios en Andalucía que en ninguna otra parte de España, pero ¿cuál es el problema? Que incluso hemos llegado a una sobreeducación. Sobreeducación no quiere que estamos educando más de la cuenta, sino que no hay oportunidades, que no hay un tejido productivo para nuestros alumnos. La gente se tiene que ir fuera, pues los jóvenes están defraudándose porque están 4 años con el grado, 5 con la licenciatura, más años de máster, no sé cuánto, y están al terminar igual que estaban el primer día, buscando trabajo en cualquier cosa que les salga de nada que tenga que ver con lo suyo. Y muchos de ellos tienen que emigrar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque además de capital humano hace falta capital social, además de educación hace falta capital social. Mientras que, digamos, que la gente bien relacionada vaya a colegios privados y se relaciona con la gente que tiene el poder y que tiene los negocios, mientras que los colegios de los curas estén donde están, y digamos tengan y excluyan a gente, digamos, de menos poder adquisitivo y se reúnan allí gente que aunque estudien menos van a tener buenas relaciones sociales, el capital social del chaval de los pajaritos, el capital social, perdón, el capital humano o la educación de los pajaritos o de las terminas no les servirá absolutamente para nada, porque ya está todo el pescado vendido. Por tanto, hay que unir, efectivamente, hay que mejor educación, mejores maestros, cambio en los programas de estudio, por supuesto, de la básica, más motivación a los profesores, pero también hace falta, digamos, posibilidades de inserción social de la gente que está estudiando, que se le reconozca el mérito. Si la gente se parte a estudiar y tiene mucha educación, mucha formación, y no tiene futuro, la gente se aburren en las clases, se aburren, ¿no? Yo he estado 30 años dando clases y los últimos están así mirando y le puedo decir cualquier cosa. A veces yo digo, a veces he asesinado a mi familia, ¿no? A veces algunos se... Mi nombre es Pepe Moreno y voy a presentar a una amiga, Laura Sánchez. La mayoría de ustedes la conocen. Y para el que no, le diré que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto Velázquez de Sevilla, investigadora de la represión sufrida por las mujeres andaluzas desde los tribunales militares entre el año 36 y 58, que eso desembocó en un trabajo muy reputado, que el que no lo haya leído se lo recomiendo, que se llama Individuos de dudosa moral. Es Premio Andalucía de Memoria Histórica, el año 2010, por la investigación sobre la represión de las mujeres andaluzas. Y hoy
en dos proyectos trabajando: las mujeres y la justicia ordinaria en los años 40 y las mujeres en los años 60 y 70, entre la aceptación y la contestación del discurso oficial. Es un tema en el que está trabajando y ella, no sé si le dará tiempo a comentarnos algo de esto. No. Nada. Decirles que tuve el placer de colaborar en un trabajo que realizó José Luis Tirado junto con Paco Espinosa y José María García en una película documental que se llamó Fuentes de la Memoria, basado